Hola, soy Iván Pérez, el profesor de lectura crítica, y hoy hablaremos de los otros dos niveles de lectura que son fundamentales en el momento de acercarnos a un texto, sea para las pruebas a ver o incluso son tres niveles que se evalúan en pruebas estandarizadas para el paso a la universidad. En el caso del nivel de lectura inferencial, que también es conocido como el nivel interpretativo, es tratar no solo de decir lo que el texto dice, sino de decir lo que el texto calla. Y eso es muy bonito en el sentido de la interpretación, porque todo texto tiene un contexto y por lo tanto al unir texto y contexto, el lector puede hacer interpretaciones. En segundo, y en otras palabras, es que lo que busca el nivel interpretativo de lectura es reconocer que un texto contiene tanto lo explícito como lo implícito, es decir, lo que no se dice y lo que implica que otras habilidades de lectura se pongan en juego en el momento de acercarse a estos textos. Y hay una pregunta o varias preguntas que uno se hace en el momento de acercarse de manera inferencial a los textos, y es: ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que no dice el texto? ¿Y cuáles son los presupuestos o intenciones ideológicas o pragmáticas? Y cuando hablamos de pragmática, estamos hablando del contexto, y es aquí donde entra lo que les mencionaba en videos anteriores, que es la connotación. Cuando hablamos del lenguaje connotativo es porque depende del lugar en que se dice. Por lo tanto, en un texto depende del lugar donde se escribe, y es aquí donde cobra mucha importancia el conocer al lector, al autor, el conocer qué tipo de estilo es el que usa el autor, y esto nos va dando bases para poder hacer una interpretación o unas inferencias. Les traigo un ejemplo de una frase que nos permite conocer tanto el nivel literal como el nivel inferencial. Entonces dice: Juan era pobre pero honrado. Si lo miramos de manera literal, pues Juan era pobre, sí, era una persona de bajos recursos, pero honrado, es decir, que la persona tenía una cualidad, una característica, que es la honradez. Pero si lo vamos a interpretar o nos vamos hacia el nivel inferencial, Juan era pobre pero honrado, nos puede decir muchas cosas. Uno, que Juan no era ladrón. Dos, que no necesariamente por ser pobre hay que robar. Entonces miren que todos esos elementos no aparecen de manera literal en el texto, sino que yo, al hacer unas deducciones, al poner en juego otro tipo de habilidades de carácter cognitivo, puedo llegar a hacer ese tipo de interpretaciones. Estos elementos que les acabo de mencionar, la connotación, las figuras literarias en el caso del texto narrativo, nos permiten hacer unas deducciones más acertadas, porque recuerden que el lenguaje retórico o las figuras literarias lo que hacen es camuflar lo que se quiere decir con unas palabras diferentes, y para poder interpretar lo que allí está es necesario hacer unos ejercicios de interpretación. Para el caso del texto argumentativo, el nivel inferencial es sumamente importante porque hay elementos como la paradoja o la ironía que aparecen constantemente en los textos argumentativos. Y por último, el nivel de lectura más alto es el nivel de lectura crítica o valorativa, y que tiene en juego también que el lector sea analógico, es decir, que ponga en juego sus saberes previos, sus saberes de cultura general. Es decir, que no solamente lea el texto de manera literal, que no solamente interprete, sino que haga comparaciones. Pero miremos qué es el nivel de lectura crítica. Es el nivel de más alta complejidad porque no implica solamente la interpretación, sino una producción por parte del lector. Tiene en cuenta los dos niveles anteriores según el tipo de pregunta o lo que se quiera buscar a través del texto, que se reflexione a través de una caricatura, que se reflexione a través de una tesis expuesta en un texto filosófico, y que tiene en cuenta que yo como lector, qué interpretaciones, o mejor, más que una interpretación, qué tipo de reflexiones o cómo evalúo la información que está allí en el texto. Por eso se llama crítico valorativo, porque incluye los juicios de valor que como lector hago a los textos.
Estos elementos son sin duda fundamentales tenerlos en cuenta, leer de una manera literal, leer de una manera interpretativa y hacer juicios frente a los textos, evaluar los textos y poner en juego los saberes previos o saberes enciclopédicos. Lo decía ahorita, saber qué tipo de autor es el que está escribiendo, si lo puedo clasificar dentro de una categoría, si me dan la fecha en que fue escrito el texto, saber qué estaba aconteciendo en el lugar donde se escribió o en el momento histórico en el que fue escrito. Espero que todos estos elementos les sean de gran ayuda en el momento de presentar las pruebas saber y que su resultado sea exitoso.